Necesitamos predicar la palabra. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos capítulo 5. Libro de Hebreos. Como dijo el pastor una vez, que el Señor había rescatado a un borrachito y decía el libro de los Hebreos, el mío. No, Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 13, perdón, al 14. Y luego saltamos a 1 de Corintios 3, 1 y 2. Amén. Mira, hermanos, como dice la palabra de Dios, con la certeza y la convicción de que Dios ha hablado a mi corazón y también le va a hablar a usted. Amén. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, diga tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 1 de Corintios 3, 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, lo dijo Pablo, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Padre, gracias por esta palabra. Espíritu Santo, toma el lugar, entrónate en cada mente, en cada corazón, y que podamos ser edificados, transformados y cambiados en toda nuestra manera de ser. En el nombre de Jesús, amén. Usted le da un aplauso al Señor por su palabra. Hermanos, quiero hablarte bajo el tema llamado Madurando en Cristo. Madurando en Cristo. La iglesia está llena de personas que están en un proceso de crecimiento continuo, ¿verdad? Y hay muchos que de alguna manera, ¿verdad?, permanecen inmaduros en la fe y necesitan todavía de leche espiritual. De otro modo, entonces se van de la congregación. Y sabemos que el proceso lleva tiempo. Todo proceso lleva tiempo para poder ser, de alguna manera, ejecutado en nuestras vidas. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos a la mariposa, ella no nace de una vez volando. Igual cuando los niños nacen, no nacen hablando, no nacen caminando. Ellos tienen rasgos innatos que a medida que va pasando el tiempo, ellos van desarrollando. A tal punto de que cuando van por mes al pediatra, en este caso el primer año de vida, que es crucial para los recién nacidos, es donde ahí puede darse cuenta el pediatra si este niño va a presentar o no a futuro, ¿verdad?, una enfermedad o una patología que va de alguna manera a limitar su vida. Entonces, el cristiano debe de ir cada día más a la perfección. En otras palabras, el cristiano debe de ir cada día más hacia el crecimiento y hacia la madurez. Es inevitable el día que tú conociste a Cristo, a lo mejor hace un mes, a lo mejor hace un año, a lo mejor hace cantidad de tiempo, el siglo pasado, ya estoy exagerando, pero es inevitable que desde que tú conociste a Cristo hasta hoy, tú sigas siendo el mismo. Si realmente tú sigues siendo el mismo, algo está pasando en ti. No estás creciendo, no estás madurando, y esto tiene mucho que decir de ti, amado hermano. Entonces yo quiero hablarte acerca de los contrastes cristianos, de los contrastes entre cristianos infantes y cristianos maduros. Mire, vamos a comenzar, por ejemplo, los cristianos infantes. Acabamos de leer, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, que dice que son fluctuantes, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los rudimentos de las palabras y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento. Y dice, y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el discernimiento, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, uno de los contrastes de un cristiano infante o infantil es que es fluctuante. ¿Qué es una persona fluctuante? Es una persona de doble ánimo, es una persona que fluctúa, es una persona que es inconstante, es una persona que es ondulante, es una persona que es titubeante, es inestable, es mudable. Eso es una persona fluctuante. Y dice Efesios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Usted va a dejar de ser fluctuante cuando usted llegue a esta unidad de conocimiento en la fe del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted no ha llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, usted es un cristiano fluctuante. Dice, para que ya no seamos niños que fluctuantes. ¿Por qué aquí dice niños fluctuantes? Dijo el apóstol Pablo. Porque un niño fluctuante se lo lleva cualquier persona, cualquier doctrina, cualquier palabra lo debilita. Si vas al trabajo y el jefe te dice, ¿sabes qué? Mira, hay otra persona mejor preparada que tú, por tanto y demás, este cargo realmente no es para ti. Usted fluctúa y usted duda y usted dice, se deja llevar por lo que le están diciendo. Eso es una persona fluctuante. Y aquí Pablo exhortaba a la iglesia de Efesios y le decía, ¿para qué? Que el conocimiento de Dios sea en tu vida tan grande y tan poderoso que no seas un niño fluctuante, que te lleve cualquier doctrina. Por estratagema de qué, de hombres. La palabra estratagema quiere decir de hombres que tienen conocimiento y apartan de la verdad y de la fe a aquellas personas que han creído en el Señor. También una persona fluctuante es aquella que carece de fe. Aquella que no tiene fe, dice Santiago 1:6, pero pida ¿qué? Con fe, no dudando. Usted no puede acercarse a Dios a través de la oración diciendo, aquí vengo porque el hermano dice que hay que orar, pero realmente ni sé por qué estoy orando. No quiero ni orar y mucho menos creo a esto. Usted no puede acercarse a Dios con falta de fe. Usted tiene que acercarse al Señor con fe. Dice, no dudando, porque el Señor es poderoso para responder a nuestra oración. Pero dice la Biblia que si usted duda y no tiene fe, ¿usted cree que el Señor va a hacer lo que usted está queriendo que Él haga? Si no hay fe. Y la Biblia dice que sin fe, ¿usted quiere agradar a Dios? Dígame, ¿quiere agradar a Dios? Entonces la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú tienes hoy falta de fe, comienza a pedirle al Señor, dame fe para agradarte. Porque con la fe, hermano, vamos a alcanzar tantas cosas. Aleluya. Número 2, vamos a ver también el contraste de los cristianos maduros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cristianos maduros? Están firmes. ¿Qué es la palabra firme? Es ser una persona segura, estable, constante, fija, invariable y sólida. Un cristiano maduro vive su vida cristianamente firme en el Señor. Nada lo puede apartar. Por eso que el salmista David expresa en el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como ¿quién? Como el monte de Sión, que no se mueve. O sea que los que confían en Jehová no se mueven, permanecen a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de la enfermedad, de las críticas, de los señalamientos. Está permanentemente firme, porque su fe está puesta en aquel que lo hace estar firme. También dice, ¿verdad? Consideremos al amor unos a otros para estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque una persona firme siempre está allí, ¿verdad? En la búsqueda con el Señor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen que por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel gran día se acerca. ¿Qué día? La venida de nuestro Señor se acerca. Entonces el cristiano debe permanecer firme.
Así que, hermanos míos, dijo Pablo, estad pues firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Yo tengo un tema también que se llama firmes, constantes y creciendo. ¿Por qué? Porque saben que la obra en el Señor, lo que tú haces para Dios no es en vano. Un cristiano maduro permanece firme. Veamos otro punto, ¿verdad?, de los cristianos infantes o esos contrastes. Los cristianos infantes son inexpertos. En otras palabras, son novatos, están inhábiles. O sea, no está preparado para enseñar ni para dar, ni siquiera está preparado en la palabra de Dios. Es un inexperto. En otras palabras, Pablo dijo, ¿verdad?, es un niño. Un cristiano infante es inexperto. Dice, y todo el que participa de la leche, ¿qué es? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Son aquellos que no quieren recibir corrección, quieren permanecer siempre con la tetina en la boca, y si se la quitan, lloran. Aquellos que no quieren avanzar y no quieren aceptar la corrección, la exhortación en amor, porque tampoco es que vas a, ¿verdad?, avergonzar. Aquí no estamos para avergonzar a nadie, pero estamos para exhortar en el amor del Señor. Así como la palabra de Dios, cuando usted la habla y le exhorta y le dice cómo usted debe de caminar, así nosotros en amor debemos exhortar a nuestros hermanos a avanzar y a seguir adelante. Pero veamos el contraste del cristiano maduro. Mientras que el cristiano infantil es inexperto, el cristiano maduro es maduro, valga la redundancia. ¿Y qué es madurez? Es alcanzar el grado de desarrollo completo y adecuado. Dice que el alimento sólido, ¿para quién es? Para el maduro. En otras palabras, ya no hay que darle pura lechita, ya no hay que darle atole. Aquí hay que darle pozole, aquí hay que darle menudo, aquí hay que darle unos buenos burritos bien preparados con frijolitos, en asado en verde o en rojo, pero que estén bien buenos, porque esa persona con una lechita, o sea, no es está preparada para recibir todo lo que el Señor quiere darle a esa persona, porque tiene el discernimiento espiritual, porque está capacitado por el Espíritu en aceptar la palabra fuerte, el plato fuerte que Dios le está dando, porque Dios lo va a usar. Eso es una palabra madura. Y la madurez viene por el conocimiento que tengo de Cristo. El conocimiento que tengo de Cristo me va a hacer madura, a tal punto que me va a llevar a la medida, a la estatura y a la plenitud. ¿Qué es medida y qué es estatura? ¿Qué es? Es cuánto hay de algo, ¿verdad? Medida es cuánto hay de algo. Entonces, ¿cuánto tengo de Cristo en mí que me hace madura? ¿Cuánto conocimiento tengo de Él en su palabra? Dice, madurez es un comportamiento adecuado. En otras palabras, ya debería estar enseñando el maduro. A donde vaya, Cristo debe de ser reflejado en el maduro. Entonces, no es el conocimiento que tú tengas de Cristo, es la conducta que tú tengas hacia las demás personas, es el fruto que tú estás dando. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le hablaba a los discípulos y le decía, ¿verdad?, que debemos de dar fruto al 60 y al 100 por uno. En otras palabras, el fruto va a hablar de ti a otros. Los demás van a llegar a la iglesia, tu familia va a creer en el Señor, es por el fruto que estás dando. Veamos un contraste entonces en este caso de los cristianos infantes. Solamente reciben leche. Alimentos para bebés, ¿sabe por qué? Porque lloran por todo y todo les duele. Eso es un cristiano infante. Nada más recibe leche, porque todo le duele, porque llora por todo. Pablo dijo, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo que conoces la palabra de Dios, ya debes de ser maestros. Dice él, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar desde el principio los primeros rudimentos de la palabra. Hermano, ama. Hermano, perdona. Hermano, modera tu vocabulario. Hermano, pasa por alto la ofensa. Hermano, acércate a la congregación. El martes oración, el domingo debemos de congregarnos. Hermano, no podemos seguir siendo niños.
Y cómo nos ofende y cómo nos duele cuando desde acá, desde la palabra, que es la que nos exhorta a cambiar y a ser transformados, decimos, no, esa palabra la pastora seguro la está predicando por mí. El pastor seguro lo está diciendo por mí. No, hermano, déjeme decirle que cada vez que abro la palabra, me cachetea a mí, me transforma y me cambia a mí. Yo no puedo ser una persona inmoral y pararme delante de usted a exhortar lo que yo en mi corazón y en mi espíritu no recibo. Debemos de ser personas de ejemplo, a seguir, porque vamos a seguir a Cristo. Y si Cristo está improntado en nuestros corazones, nosotros vamos a ser ejemplo y los demás van a llegar. Vemos aquí, ¿verdad?, que Pablo utiliza, o el escritor de Hebreos, casi estamos, el 90% dicen que fue Pablo, dice, no utiliza la palabra inmaduro, él dice niños de una vez. O sea, en otras palabras, mira, no, eres un niño. Porque después de haber conocido al Señor, tengo que recordarte, mira, en el año 98, cuando yo acepté a Cristo, tú te acuerdas que la Biblia dice, no, hermanos, tú quieres aprender cada día más de Dios, lee la palabra, enfréntate a tu verdad y a tu realidad. Ahora vemos el contraste, otro contraste del cristiano maduro. Es aquel que recibe el alimento sólido. En otras palabras, recibe la palabra de exhortación. Recibe los principios de la palabra del reino que van a hacer cambiar y transformar su vida. Que aunque de repente alguien lo pueda estar señalando, él diga, yo tengo un abogado en los cielos que me defiende. Él va a defender mi justa causa. Entonces, ¿qué es el alimento sólido? ¿El alimento sólido para quién es? Para los que han recibido madurez, para los que son maduros. Y dice, los que han alcanzado madurez, y leímos, ¿verdad? ¿Qué cualidad tienen estos maduros? A ver, leímos, tienen los sentidos ejercitados. Hablamos, ¿verdad?, que el ser humano tiene 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Olfato, oído, vista, gusto y tacto. Y aquí, ¿verdad?, el escritor de Hebreos decía, el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados, que no están mirando al hombre, que ponen su mirada en el Señor, que aman, que abrazan, que perdonan, que hacen caso omiso a lo que el enemigo está hablando. Yo obedezco a la voz del Señor. Y si realmente Dios habla a mi vida, yo voy a obedecer, yo voy a entrar en el lineamiento de lo que Dios tiene para mí. Un sentido ejercitado. Es aquellos, ¿verdad? ¿Qué cualidad tienen? El sentido ejercitado. ¿Por medio de qué? Del uso y de la práctica. Si usted no usa la palabra leyéndola y no la practica, ¿usted cree que usted tiene el sentido ejercitado? Del amor, del perdón. Y mediante este sentido ejercitado, por el uso de la práctica, hermano, lo que no se usa se daña. Lo que no usamos se vuelve obsoleto, se oxida. Si usted no usa sus rodillas, si usted no dobla sus rodillas, hermanas y hermanos, vamos a tener que sacar una consulta con el ortopedista para infiltrar la rodilla porque no la puede ni mover porque le hace falta uso. Estoy hablando en el término espiritual, hermanos. Entonces, ¿para quién es el alimento sólido? ¿Qué cualidad tiene? Diga para mí, diga para mí. Para el que ha alcanzado madurez. Para el que tiene el sentido ejercitado por el uso. ¿El uso de qué? De orar, de clamar, de ejercer. Y aquí es importante porque dice, es aquel que ha alcanzado discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Para juzgar entre lo correcto e incorrecto, para juzgar entre lo justo e injusto. La palabra original, en el original tiene que ver con comprensión intelectual e inteligencia espiritual. Usted es un hombre y una mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo, por tanto y demás, la inteligencia y el conocimiento espiritual de Cristo le habita a usted. Usted está en la capacidad por la palabra de tomar decisiones en las cuales Dios va a respaldar esas decisiones. Porque usted está agradando a Dios, porque usted tiene discernimiento espiritual, porque usted está
teniendo sentido y usando en el temor del Señor. Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría y del conocimiento? El temer a Dios. Temer a Dios, hermano, nos va a abrir puertas. Temer a Dios va a bendecir nuestra casa y nuestra familia. Entonces, a medida que yo voy conociendo de Cristo, voy a parecerme más a Él. Voy a pensar como Él. Voy a hablar como Él hablaba. Voy a vivir y a caminar y a poner en práctica todas las palabras y las enseñanzas que Él, ¿verdad?, nos dejó escrita en su palabra. Veamos otro contraste importante en los cristianos infantes. Mire, son para ser enseñados solamente. Ellos no suben de nivel, no suben de escalón, no se superan. Un cristiano infante simplemente está sentado para puro sandame. San, dame, enséñame, San, dame. Y nada de San, tenga, mira, yo te doy. No. El cristiano infante vive nada más para ser enseñado. Él no quiere subir de nivel. Vamos a orar, no. A mí no me gusta orar. No me gusta salir en las cámaras. Vamos a dar una palabra. No, a mí eso no. Yo no sé nada de la palabra. Hermano, hay que sentarte y volverte a recordar los rudimentos que antes sabías de Cristo porque no eres capaz. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que subir de nivel. Pero un contraste del cristiano maduro es que enseña a otros. Él está para enseñar a otros. Él se multiplica en otros. Él es ejemplo a otros. Pablo dijo, sé imitadores de mí. Pero porque yo soy perfecto, no. Porque yo a través de la prueba y del proceso también me parezco a Cristo. Yo creo que todavía yo no tengo la moral y la capacidad de decir, imítame a mí. Porque me falta mucho. Hermanos, pero te exhorto a que imitemos al Señor. Te exhorto a que leamos la palabra y nos encontremos con nuestra verdad. Esta palabra es el espejo que todos los días me dice cómo estoy. Si estoy bien, estoy mal. Estoy bella o estoy hermosa o estoy fea. Un cristiano dice que está maduro, es apto para enseñar. Hebreos 5:12 en su parte B leímos, ¿por qué? Porque debiendo ya ser maestros. Y segunda de Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar también a otros. El cristiano maduro enseña. Otro contraste del cristiano infante es que es tardo para oír. Una persona tarda dice que es el que no se educa en la palabra o la oye y no la acepta en sus pensamientos y mucho menos la cumple. Esa es una persona tarda para oír. Él la oye. Es como los que fueron sembrados junto al camino. Pasaron en ese camino. En este camino, ¿cuántas cosas no te pasan? Muchas. Los afanes de la vida. Los deseos de la carne. ¿Cuántas situaciones me pasan? Y si yo pongo mi corazón, mi fe y mi mirada en lo que me pasa, hermanos, entonces yo no estuviera aquí frente a ustedes hablando esta palabra. Debemos de evitar ser sordos para oír, sino por el contrario, ser prontos para oír. Entonces los cristianos infantes, aquellos que son niños, son tardos para oír. Y la razón número 1 por la que un cristiano no madura es porque es tardo para oír. La palabra tardo significa haragán, flojo y negligente. Hermanos, esto me confrontó y dije, Señor, perdóname por ser haragana, por ser floja y por ser negligente. En otras palabras, eran haraganes para oír. Aquellos que tardan para poner en práctica la palabra. Pero la bendición es que sí podemos ser cristianos maduros. Sí podemos ser cristianos prontos para oír. Porque la Biblia dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea que pronto para oír. Tardo para otras cosas, usted tarda en pelear. Ay, Dios mío, Señor, ayúdame. Usted tarda en discutir, usted tarda en criticar. Sea pronto para escuchar la voz de Dios. Sea pronto para oír lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere decirte. No tardes más en conocer que es Dios el que te está hablando porque te ama, porque te restaura, porque quiere levantarte, porque quiere que ya no seas la misma. Quiere que ya no seas el mismo. Dice la palabra, ¿verdad?
aquí, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Los prontos para oír obedecen, aman y perdonan. Es aquel que es diligente, es rápido en accionar, está ansioso de escuchar lo que Dios quiere hablarle. Esa es una persona pronta para oír. Yo voy a leer la palabra porque yo necesito que Dios me direccione en cuanto a tal asunto. Yo necesito que Dios me dé respuesta en esta petición que tengo en mi hogar, con mi familia, en esta situación. En todos los ámbitos de nuestras vidas, hermanos, Dios está presente. Por eso que el salmista David dijo en el Salmo 37, no recuerdo si es el versículo en adelante, ese no se lo di, pastora Marisol, sino que se me viene. Dice, reconócelo en todos tus caminos. En cualquier camino que tú estés, que andes, reconócelo, Él está allí. Dale su lugar. Que Él se entrone en todo lo que haces. Que Él se entrone en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Que Él se entrone en tu trabajo. ¿Cuántos quieren que Dios se entrone en todo? Que se entrone el poderoso Rey. Entonces, si Cristo ha sido improntado en tu vida, lo natural es que Él crezca y se manifieste a través de ti. Nosotros no podemos vivir una vida siendo cristianos inmaduros. Nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que avanzar. Por eso que Pablo dijo, cuando yo era niño, ¿cuándo qué? Era niño, porque él también vivió esta vida de niño. Hubo muchas cosas que él no entendía, que no obedecía, que no comprendía. Y cuando la revelación de la verdad de Cristo improntó su vida, él dijo, ¿saben qué, apóstoles, hijos de Dios? Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya yo crecí, cuando ya yo maduré, cuando ya yo entendí, ya yo dejé la niñería atrás. El Señor en esta mañana nos exhorta. Queremos que nuestra vida sea transformada y cambiada. Debemos de dejar de pensar como niños, hablar como niños y juzgar como niños. Y aprender que la madurez del Señor quiere estar en nuestras vidas. Pero ¿cómo va a estar? A medida que yo voy conociéndolo. ¿Y cómo tú conoces a alguien si no estás cerca de él? No recuerdo el dicho que dicen aquí los mexicanos, pero es algo así como que vive con Andrés y sabrás quién es, algo así. ¿Verdad? Así es. ¿Quieres conocer más del Señor? ¿Quieres madurar más en Cristo? Tienes que tener un acercamiento cada vez más a Él. La madurez no depende del mucho trabajo que yo haga en la iglesia, sino del trabajo que el Señor esté haciendo en mí. De eso depende la madurez. ¿Cuánto está trabajando Él en mi vida? ¿Cuánto estoy permitiendo yo que Él me trabaje? Crecer duele. Me toca hablar, me toca escuchar, me toca llorar y me toca orar porque yo quiero crecer, porque yo quiero avanzar, porque yo quiero madurar. Hermanos, yo realmente les confieso, yo no quiero ser la misma que comenzó este año, yo quiero ser mejor. Y este año que viene yo quiero ser mejor. En mis debilidades yo vengo y se las presento al Señor, le digo, esta debilidad yo tengo que vencerla, hermano. Eso se llama crecer, eso se llama madurar, eso se llama alcanzar la estatura, la medida y la plenitud en Cristo. Nada puede llenarme, solo Cristo es mi plenitud. Dice, los maduros no retroceden. Los maduros caminan en fe y no se dejan llevar por las emociones y las circunstancias que están mirando. Un maduro crece, un maduro avanza. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para avanzar y no para retroceder, porque no agrada al Señor si nosotros retrocedemos. Si se completa la madurez del Señor en mi vida, hermanos, vamos a ser obedientes. Vamos a obedecer. Vamos a tener compromiso con la obra, con el llamado que Dios nos ha hecho. Vamos a estar sujetos y obedientes a la palabra y a la voz de Dios. Vamos a ser fieles, vamos a ser leales y vamos a tener responsabilidad en este camino, hermanos. A usted y a mí nos llamó Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué va a hablar de ti? Los frutos. Mateo 7:16 dice, ¿verdad?
Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, ¿en dónde se refleja entonces la madurez del cristianismo? Diga, en los frutos de mi comportamiento. ¿En dónde se refleja la madurez del cristiano? En los frutos de mi comportamiento. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Padre, gracias te doy por este consejo que a mi vida, Señor, habló, me exhortó, me confrontó, Señor. Yo, Dios mío, quiero agradarte, Padre. Despedimos a todos los hermanos conectados. Les mando un abrazo en grande y que esta palabra haya cabida en sus corazones y puedan analizar y entender que hemos sido llamados a madurar en Cristo. Amén.